Muy buenos días, chicos. En esta oportunidad, ya saben ustedes, está programado trabajar el programa de Microsoft Excel, tal y como lo habíamos programado desde el inicio del año. Pero antes de hacer algún trabajo con este programa, vamos a hacer un pequeño repaso con respecto a esta hoja de cálculo. Bueno, en todas las computadoras, por lo general, el programa de Excel ustedes lo encuentran o como acceso directo en el escritorio de la computadora, o posiblemente en la barra de tareas, como lo tengo yo acá, o de lo contrario, cuando van al botón inicio, donde se despliega la lista de programas que tienen ustedes en su computadora, también pueden visualizar, ¿no? También pueden visualizar el icono del programa de Excel, ¿ya? Que es de color verde y con una X. O si no, también pueden simplemente escribir la palabra el nombre del programa, que es Excel, en la búsqueda, y lo van a encontrar. Ejecutan este programa y a partir de ahí va a cargar el programa Excel y cualquiera de las versiones que tiene, no hay ningún problema para poder trabajar. Y lo primero que nos va a mostrar es una hoja de cálculo nueva, ¿no? En blanco, para poder iniciar a hacer nuestro trabajo. Entonces simplemente seleccionamos la hoja en blanco y ya tenemos el entorno de trabajo de este programa. Recuerden que en este programa, que es un programa de Microsoft, al igual que el programa de Excel, tiene muchos botones muy parecidos, ¿no? Por ejemplo, tiene el botón para poder minimizar, el botón para cambiar el tamaño o el botón para cerrar. Muy aparte que tiene el icono para poder guardar los archivos y lo que es retroceder o rehacer. También tenemos una barra de herramientas, que en este caso algunas de ellas son exclusivos del programa de Excel. Y lo más importante que tenemos es una cuadrícula que nos muestra columnas, que en este caso están codificadas con letras, y filas que se encuentran en este caso con números. Recuerden que la intersección de una columna con una fila nos da lo que se llama una celda. Por ejemplo, aquí la intersección de la columna C con la fila número 4 nos está dando la celda C4. Como te das cuenta que esa celda se llama celda C4 porque para empezar está en la columna C, y acuérdate que las celdas siempre empiezan con el nombre de la columna. En este caso la columna C debe empezar con la letra C y luego el número 4, y esta celda la vas a encontrar en esta posición. Quiere decir que cuando tú das clic en una de las celdas, el nombre de la celda aparece en esta parte. Ok, este es el cuadro del nombre de la celda. Si tú das clic acá, te va a decir que estás en la celda P3, columna B, fila 3, y ahí dice B3. Y esta línea que tenemos aquí es para escribir las fórmulas que nosotros podemos hacer en el caso del programa Excel, ya que tiene como característica trabajar con fórmulas para hacer cálculos mucho más rápido. Entonces, en esta oportunidad nuestro trabajo va a ser muy sencillo, como simplemente un repaso. Vamos a hacer en la hoja número 1, que es la primera que se muestra, porque es la primera que se muestra, ya que esto es un libro que solamente tiene una hoja por el momento. Si tú le das clic en el signo más, aparecerán más hojas, pero necesitamos solamente una hoja para hacer este trabajo. Vamos a poner como título, vamos a poner registro de evaluación 2021. Vamos a hacer un pequeño registro de evaluación. Lo vamos a hacer con datos que ustedes ya saben que se hacen cuando se hacen evaluaciones de notas en el caso de los alumnos. Entonces vamos a poner en un encabezado lo que tiene un alumno dentro de los datos de una evaluación. En este caso tiene su nombre, ¿okay? También tiene un apellido, y luego vamos a considerar 3 notas, ya. Nota 1, nota 2, nota 3. Ya, como si fueran notas de... vamos a poner, si es posible, 4. Nota 4, como si fueran notas de los 4 bimestres del alumno. Al sumar los 4 bimestres, tú luego vas a querer saber el puntaje del alumno,
¿no? ¿Cuál es el puntaje que obtuvo el alumno al término del año? Y vamos a poner con qué promedio termina el alumno para ver si aprueba o no aprueba el curso. Vamos a poner como ejemplo un par de nombres: Juan, María, Pedro y José. Y vamos a colocarle, por ejemplo, un par de apellidos: Prado, Ruiz, López y... disculpen, estoy poniéndolo, los estoy colocando en esta parte y debería ser hacia abajo, ¿no? Prado, Ruiz, enter para ir a la siguiente fila, Robles y dije López, ¿no? Ok, cada vez que yo escribo presiono enter para pasar a la siguiente línea. Y vamos a colocar algunas evaluaciones, así en forma muy simbólica. Vamos a poner algunas evaluaciones dentro de la tabla. Y fíjense que los nombres o las letras siempre van pegados hacia el lado izquierdo, en cambio los números van pegados hacia el lado derecho. Pero de eso no hay problema, porque luego ustedes lo pueden alinear utilizando las alineaciones que nos presenta el programa. Vamos a colocar un par de notas más. Vamos a colocar notas de los alumnos, siempre considerando un alumno desaprobado para que ustedes vean también cómo sale su promedio. Vamos a colocar unas notas más. Vamos a colocar en forma imaginaria, estamos colocando notas de los alumnos. ¿Okay? Entonces ustedes van a hacer una lista de más o menos 10 alumnos a los cuales se les va a colocar evaluaciones para que ustedes puedan aplicar las fórmulas respectivas. Muy bien, todo esto yo lo puedo arreglar al final, ¿ya? Al final le damos ya el toque final a nuestra tabla de registros. Entonces el puntaje, ya saben ustedes que al final de año el puntaje obtenido del alumno es la suma de sus 4 notas. Entonces, para hacer una fórmula sencilla, simplemente ustedes escriben la fórmula. No se olviden que las fórmulas siempre empiezan con el símbolo igual o con el signo positivo. Puede ser con el signo más o puede ser con el signo igual, pero siempre empiezan con uno de los dos signos. Entonces yo lo que voy a hacer es primero sumar la nota de Juan. Entonces primero debo decir yo en qué nota encontramos la primera nota de Juan, y la encontramos en la celda D, columna D, fila 6. Quiere decir que esta celda es la celda D6. Y escribimos entonces nosotros más D6. ¿Ok? Entonces aquí escribimos más D6. Más la otra evaluación que tiene el alumno, que la encontramos en la celda E6, columna E, fila 6. Volvemos a colocar el signo más porque quiero que me sume la celda F6. Entonces aquí yo lo escribo y me va a dar como resultado la suma de estas 6 celdas, de D6, E6 más F6. Si presiono Enter, me va a salir el resultado, pero acuérdense que aquí se ve el resultado, pero detrás de esta celda sepan ustedes que hay una fórmula. Si yo me parece factible, yo puedo volver a escribir la fórmula del otro alumno tal y como lo hice con el anterior: D7 más E7 más F7, y vuelvo a presionar Enter y me sale el resultado. Pero como todos van a tener la misma característica, yo lo que podría hacer es copiar la fórmula, porque si yo copio esto para abajo no se copia el 51, sino se copia lo que está detrás del 51, y detrás del 51 lo que está es la fórmula. Una forma sencilla de copiar es tomar este puntito que ustedes ven en la parte de acá. En este rectángulo, en la parte de aquí, hay un puntito un poco más oscuro que los demás, y se van a dar cuenta que cuando tú pones el puntero del mouse y aparece esa cruz, tú simplemente das clic y arrastras y copias las fórmulas a los demás alumnos. Entonces acá dice bien claro, ¿no? Dice D6, acá dice D7, acá dice D8 y acá dice D9. ¿Qué es lo que cambian? Solamente el número de las filas. Las columnas no cambian.
Y una forma de hacer la suma más rápida es cuando ya pues son varios datos y necesitas hacerlo con una función. Y una de esas funciones es la función suma. Entonces, para que recuerden, la función suma empieza con el símbolo igual, luego con la palabra suma, y luego tienes que abrir entre paréntesis e indicar desde dónde quieres sumar. En este caso yo quiero sumar desde la celda H6, que es esta de aquí. Quiero que me sume desde H6 y no te olvides que luego tienes que poner dos puntos e indicar hasta dónde quieres sumar. En este caso yo quiero terminar de sumar hasta H10. Entonces dice que se sume desde H6 hasta H10, hasta aquí, hasta 9, hasta H9, que es esta celda que está aquí. Cierras el paréntesis y presionas Enter. Y vas a obtener la suma, en este caso la suma, desde la celda H6 hasta la celda H9, que es todo este bloque que acabas de hacer. Para hallar el promedio, también lo puedes hacer haciéndole la fórmula que sería igual, en este caso, como ya tienes el puntaje lo tienes en la celda H6. Aquí dice, en la celda H6 tienes el puntaje de Juan, entonces pones H6 y lo divides. Acuérdate que este símbolo es división en el programa Excel. Como tiene 4 notas, lo divides entre 4, porque son 4 notas, y te va a dar el promedio. ¿Ok? Este promedio también es una fórmula. Como es una fórmula, lo puedes copiar hacia abajo. Y estás sacándole el promedio a tus alumnos. ¿Ok? Acá el único alumno desaprobado es el alumno Pedro, que tiene de promedio 7.75. Ahora ya puedes empezar a darle el toque final, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es que selecciones todo el bloque completo y que le pongas tus líneas. En este caso vienes a este botón y acá le dice que le pongas líneas o lo que se llama bordes. En este caso, si quiero borde para todo, le pongo borde a todo. También puedo seleccionar todos los encabezados y le puedo poner un relleno de fondo. También puedo hacer de repente que los textos de los nombres y apellidos sean de un color, de repente las notas o las palabras de notas que sean de otro color, y lo que es el puntaje y el promedio de repente de otro color. O sea, aquí ya aplicas tú todo lo que sabes con respecto al programa Excel que se te ha enseñado a ti en el nivel primaria y bueno, en parte del nivel secundario, ¿no? Porque estos programas nosotros los venimos enseñando desde el primario. Entonces aquí solamente es darle los toques respectivos. Por ejemplo, depende ya los números, ya los puedes centrar, ya puedes ir haciéndole el toque respectivo. Entonces parte del trabajo de esta semana es solamente hacer esto. Si quieres que todo esto esté en una sola celda, estas 6 celdas, 7 celdas que tienes aquí, las puedes combinar con este botón y pasa a ser una sola celda. Entonces, están combinadas, le puedes dar tamaño y al final le puedes dar color a tu tabla. ¿Ok? No te olvides que cuando tú terminas de hacer un trabajo lo tienes que guardar en la computadora para que se lo envíes al profesor. En este caso yo lo voy a guardar en mi computadora. Ya sabes que igual que en el programa Word o cualquier otro, vas al archivo guardar, eliges la opción guardar como. Bueno, en este caso examinas o decides tú dónde quieres guardar tu archivo. Yo voy a tomar como ejemplo guardarlo en el escritorio de mi computadora, así que pongo examinar y espero que salga la ventana para indicarle que me lo grabe en el escritorio de mi computadora. ¿Qué nombre va a llevar el archivo? Como este es el primero, se llamará práctica 1 y ponen el nombre del alumno, el apellido del alumno y lo guardas para que de esta forma tú lo puedas enviar al profesor. Ya cuando tú lo envías al profesor, yo revisaré las tablas y veré que hayan hecho las fórmulas respectivas. Acuérdense, no escriban en este caso el resultado por su cuenta, tienen que hacer las fórmulas. ¿Cómo me doy cuenta yo que tiene fórmula? Porque cuando yo doy clic en esta celda, tiene que aparecer acá la fórmula. Si ustedes creen hacer lo siguiente, si no, yo le voy a engañar al profesor, pongo 50,
no se va a dar cuenta cuando yo mire acá y vea